¿Te has preguntado cómo fue evolucionando nuestro planeta a lo largo de las eras geológicas? La Tierra, ese hogar que compartimos, ha experimentado transformaciones asombrosas a lo largo de millones de años. Desde sus primeros días como una esfera ardiente hasta la diversidad de paisajes y formas de vida que conocemos hoy en día, la historia de nuestro planeta se encuentra escrita en las capas de roca y fósiles que conforman su superficie. En el video de hoy, exploraremos las diferentes eras que han dejado su marca en la Tierra, revelando los eventos cruciales que han dado forma a nuestro planeta. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Las eras geológicas son un tipo de división de la escala temporal geológica, es decir, de la escala utilizada para medir la historia de nuestro planeta. Las eras geológicas se evidencian a partir del registro fósil y de la constitución de las capas sedimentarias de la corteza terrestre y permiten clasificar y datar temporalmente los hallazgos que se hacen mediante excavaciones, como fósiles, rocas o minerales. La división de la escala de tiempo geológico en eras comenzó en el siglo XIX, cuando pioneros de la geología y la paleontología iniciaron sus labores de excavación e investigación y se enfrentaron a la necesidad de clasificar las capas de la Tierra. En la actualidad, se han establecido 10 eras geológicas que exploraremos en este video. Era eoarcaica. Comienza hace 4.000 millones de años y culmina hace 3.600 millones de años aproximadamente. En esta era es donde las formaciones rocosas más antiguas conocidas se formaron. Es posible que la vida apareciera en sus primeras formas celulares en esta era, pero no hay registros fósiles para comprobarlo. Esto puede ser debido al llamado bombardeo intenso tardío. Durante ese tiempo, bastante breve, dentro de lo que es la escala cósmica, se produjo un gran número de impactos con los planetas y objetos del interior del sistema solar. Muchos creen que este evento fue el que trajo a la Tierra el agua y los ingredientes necesarios para la vida. Era paleoarcaica. Comienza hace 3.600 millones de años y culmina hace 3.200 millones de años. Y esta es la era donde se proceden las formas fósiles más antiguas conocidas, como bacterias y otros organismos primitivos fotosintéticos y anoxigénicos, o sea que no producen ningún oxígeno. La era mesoarcaica comienza hace 3.200 millones de años y culmina hace 2.800 millones de años. Esta era presenció la formación y fragmentación del primer supercontinente llamado Valvara y la primera glaciación de la historia, la cual pudo ser debida a una desestabilización del clima producida por el metabolismo de los primeros microorganismos. Era neoarcaica. Comienza hace 2.800 millones de años y culmina hace 2.500 millones de años. Es la era en la que los microorganismos iniciaron la fotosíntesis oxigénica, o sea, productora de oxígeno, cambiando para siempre la composición de la atmósfera planetaria. En esta era se produjo el mayor episodio magmático de la historia de la Tierra, debido probablemente a una gigantesca avalancha mantélica, es decir, un desplome del manto terrestre. Era paleoproterozoica. Comienza hace 2.500 millones de años y culmina hace 1.600 millones de años. Esta era inicia con un gigantesco cambio medioambiental, conocido como la Gran Oxidación, consecuencia de la fotosíntesis sostenida por las cianobacterias del mar. También surgieron los principales cinturones montañosos que aún sobreviven en la actualidad. Era mesoproterozoica. Comienza hace 1.600 millones de años y culmina hace unos 1.000 millones de años. En ella se da la ruptura del supercontinente de Columbia y la formación de otro llamado Rodinia, así como el inicio sustancial del registro fósil, con algas rojas y colonias de cianobacterias. En esta era se alcanza la máxima diversidad y abundancia de estructuras minerales llamada estromatólitos, formadas por cianobacterias con un pico hace unos 1.300 millones de años. Era neoproterozoica. Comienza hace unos 1.000 millones de años y culmina hace 542 millones de años, aproximadamente. En ella tiene lugar la glaciación más extensa conocida del registro geológico, en la que se formó la llamada Tierra Bola de Nieve.
Se cree que en esta era las capas de hielo posiblemente alcanzaron el ecuador terrestre. Hacia sus finales aparecen los primeros organismos pluricelulares, entre ellos los primeros animales acuáticos. Era paleozoica, también llamada era primaria, comienza hace unos 541 millones de años y culmina hace unos 252 millones de años. Su nombre proviene del griego y significa vida antigua, pues en esta era surgieron las formas de vida superior más primitivas conocidas del registro fósil. Era mesozoica, también conocida como era secundaria, comienza hace unos 251 millones de años y culmina hace apenas unos 68 millones de años. Su nombre, como en el caso anterior, significa vida intermedia, ya que es donde aparecen la mayoría de los ancestros de las formas de vida modernas. Era caneozoica, también llamada era terciaria, inició hace unos 66 millones de años y se extiende hasta el día de hoy. Su nombre, de modo semejante a los dos casos anteriores, significa vida nueva, ya que el mundo en este lapso de tiempo alcanzó su configuración actual y surgieron las formas de vida modernas, esto es, el reinado de los mamíferos. Los primeros primates superiores aparecen en sus últimos 30 millones de años y entre ellos el ser humano, hace apenas unos 200.000 años. La civilización humana comenzó cuando esta especie de homínidos, los Homo sapiens, más adelante, descubrió la agricultura y abandonó la vida nómada. El estudio y comprensión de las eras geológicas son fundamentales para los científicos, por varias razones cruciales que arrojan luz sobre la historia y el funcionamiento de nuestro planeta. En primer lugar, las eras geológicas proporcionan un marco temporal que permite a los científicos rastrear y comprender la evolución de la Tierra a lo largo de millones de años, y este conocimiento temporal es esencial para contextualizar eventos geológicos, climáticos y biológicos, así como para comprender las relaciones casuales entre ellos. Los fósiles y las capas geológicas actúan como archivos históricos que permiten a los científicos reconstruir la diversidad biológica, los patrones de extinción y la evolución de las especies a lo largo de las eras, con comprensión que no solo contribuye al conocimiento de la biología evolutiva, sino que también tiene aplicaciones prácticas en la conservación de la biodiversidad y la comprensión de las dinámicas actuales de los ecosistemas. Adicionalmente, el estudio de las eras geológicas es crucial para entender fenómenos naturales como terremotos, erupciones volcánicas y cambios climáticos. Al identificar patrones y ciclos en el registro geológico, los científicos pueden anticipar posibles eventos futuros y desarrollar estrategias para mitigar riesgos. Hemos llegado hasta el final de este video, esperamos que lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro planeta la Tierra. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.